Lo llamaron reunión trimestral de actualización. Eso es lo que apareció en mi calendario de Outlook, de todos modos. Solo otra reunión de miércoles por la mañana en la sala de conferencias de cristal de Tecnologías Orión, con su café carísimo y el teatro corporativo de siempre. Soy Tomás Andrade, tengo 58 años, y he estado construyendo sistemas de seguridad para esta compañía por más tiempo del que la mayoría de esta gente lleva escribiendo código. Pero en el momento en que entré, algo se sintió mal. Había 2 cámaras instaladas en la parte de atrás, apuntando directamente al podio. ¿Conocen esa sensación cuando entras en una habitación y todo el mundo deja de hablar? Esto era peor. Patricia Rivas, nuestra directora ejecutiva, estaba allí de pie con su traje de poder, con aspecto de estar a punto de ofrecer la actuación de su vida. Patty siempre ha sido una fanfarrona, pero esto se sentía diferente. Más definitivo. Tomé mi asiento habitual en la tercera fila, el mismo lugar que había ocupado durante los últimos 5 años desde que me sacaron de mi laboratorio en el sótano. A mi alrededor, ingenieros y jefes de proyecto entraban arrastrando los pies con sus blocs de notas, la mayoría lo suficientemente jóvenes como para ser mis hijos. Demonios, Raúl, mi hijo de 17 años, probablemente sabe más sobre sus lenguajes de programación que yo en estos días. Pero ellos no saben lo que yo sé sobre mantener los sistemas seguros. A los 58, empiezas a pensar en las cosas de manera diferente. Como que me quedan quizás 7 años para la jubilación, asumiendo que mi Afore no se desplome de nuevo. A la hipoteca de la casa todavía le quedan 8 años, 48.000 pesos al mes a los que no les importa la edad que tenga. Y la carta de aceptación de Raúl en el MIT está sobre la mesa de mi cocina con una etiqueta de precio de 1.100.000 pesos al año. Eso es un total de 4.400.000 pesos, dinero que le prometí que no tendría que pedir prestado. Patty se aclaró la garganta y la sala se quedó en silencio. Después de una cuidadosa consideración, comenzó, con su voz cargada de ese tono corporativo ensayado, hemos determinado que Tomás Andrade ya no está alineado con la dirección futura de Orión. Tardé un segundo en asimilar mi nombre. El café en mi estómago se convirtió en ácido. No me estaba mirando a mí. Estaba actuando para las cámaras, para los miembros de la junta que veían la transmisión en vivo, para los inversores que la habían estado presionando por la inminente fusión de 19.000 millones de pesos con Grupo Vértice. 32 años de trabajo. 32 años de noches en vela, llamadas de fin de semana y sistemas que nunca fallaron bajo mi supervisión. Reducido a una sola frase pronunciada en un micrófono para el consumo público. ¿Saben qué es lo que realmente me molesta? Lo había visto venir. Era la crónica de una muerte anunciada desde que empezaron a contratar a todos estos jovencitos estrellas de 25 años con sus títulos en ciencias de la computación y su charla sobre metodología ágil e innovación disruptiva. Miraban a tipos como yo y veían peso muerto. Me quedé sentado, con la espalda recta, manteniendo mi rostro neutral. A mi alrededor, algunas personas comenzaron ese aplauso de cortesía incómodo que haces cuando no estás seguro de lo que es apropiado. Otros miraban sus zapatos, incómodos con el espectáculo. No iba a darles la satisfacción de verme derrumbar. Esto es lo que Patty y su equipo ejecutivo no entendían sobre el sistema que yo había construido para ellos. No era una simple configuración de seguridad corporativa estándar que se pudiera reemplazar con una solución comercial prefabricada. Durante los últimos 15 años, había diseñado un marco de verificación de 4 capas que protegía cada contrato importante que Tecnologías Orión firmaba. La primera capa manejaba la autenticación básica, nombres de usuario, contraseñas, lo esencial. La segunda capa gestionaba el cumplimiento legal, asegurándose de que cada firma proviniera de alguien autorizado para firmar. La tercera capa verificaba la autorización financiera, comprobando que las cantidades en pesos coincidieran con los presupuestos aprobados. Y la cuarta capa, mi adición personal, incluía una verificación blockchain con cifrado cuántico que solo yo podía autorizar. Aprendí este enfoque durante mis 12 años en Northrop Grumman, trabajando en contratos de defensa donde un error podía costar millones o comprometer la seguridad nacional. Cuando Orión comenzó a conseguir contratos con el gobierno, me aseguré de que tuviéramos el mismo nivel de protección. Cada contrato, cada documento de fusión, cada acuerdo importante tenía que pasar por las 4 capas. Si se eliminaba cualquier capa, todo el sistema se bloquearía hasta que se resolviera el problema.
Patty no tenía idea de que acababa de despedir a la única persona que podía completar su preciada fusión. Después de la reunión, caminé hacia mi escritorio como si solo fuera a buscar mi almuerzo. Mi espacio de trabajo se veía exactamente igual, organizado, metódico, todo en su lugar. La misma alfombrilla de ratón manchada de café que había estado usando durante 8 años. La misma foto de mi Chevy Silverado del picnic de la empresa en el estacionamiento. Y en una esquina, una foto de Raúl en su graduación de la preparatoria, sosteniendo su carta de aceptación al MIT. El chico es brillante con las computadoras, mucho más allá de cualquier cosa que yo haya entendido jamás. La foto me recordó por qué había trabajado tan duro, por qué cada noche en vela y cada llamada de fin de semana habían valido la pena. Jaime Vargas, nuestro jefe de seguridad, apareció junto a mi escritorio. Es un buen tipo, alguien a quien yo había recomendado personalmente para el puesto hace 8 años, cuando solo era un joven padre tratando de mantener a su familia. Ahora tenía el incómodo trabajo de escoltarme a la salida. Tomás, lo siento, dijo en voz baja, su voz apenas audible. Esto no está bien. Están cometiendo un error enorme. Asentí. Solo haz tu trabajo, Jaime. Tienes una familia en la que pensar. A los pagos de la hipoteca no les importan los principios. Caminamos juntos hacia la salida, pasando junto a colegas que de repente encontraron sus teclados fascinantes. Unos pocos me miraron a los ojos con expresión de disculpa, pero la mayoría evitó el contacto visual por completo. El sonido de mis pasos resonaba en la oficina demasiado silenciosa. A mi edad, te das cuenta de los pocos amigos de verdad que tienes en el trabajo. La mayoría de las relaciones son solo por conveniencia, gente que es amable porque tiene que verte todos los días. En las puertas de cristal, Jaime se detuvo antes de escanear su tarjeta de identificación. No se merecen lo que construiste para ellos, dijo. Cuídate, Jaime, respondí, manteniendo la voz firme. Las puertas se abrieron con su familiar silbido mecánico. El aire fresco entró del estacionamiento, trayendo el olor a gases de escape y la promesa de una vida que no había planeado. Salí sin mirar atrás. Lo que llevaba conmigo era más pesado que cualquier maletín, el conocimiento de que toda la fusión de Orión dependía de los sistemas que yo había construido, capa por cuidadosa capa. Esa noche, me senté en mi departamento en la Ciudad de México, el silencio familiar acomodándose a mi alrededor como una chaqueta vieja. Raúl estaba en un grupo de estudio, preparándose para sus entrevistas del MIT. El chico no tenía idea de que su viejo acababa de quedarse desempleado. A los 58, que te despidan no es como tener 30 y recuperarte fácilmente. Las empresas ven tu currículum y piensan en responsabilidad, los costos del seguro de gastos médicos, capacitar a alguien que podría jubilarse en 10 años, lidiar con un tipo que recuerda cómo se hacían las cosas antes. Me preparé una taza de café y me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad seguía su curso sin ninguna conciencia de lo que acababa de suceder en Tecnologías Orión. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Sin llamadas, sin mensajes, sin alertas de emergencia del sistema. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo. 3 días. Eso es lo que tardó la confianza de Patty en resquebrajarse. Estaba terminando mi café de la mañana, pensando en actualizar mi perfil de LinkedIn y preguntándome si alguien contrataría a un ingeniero de sistemas de 58 años, cuando mi teléfono vibró. La línea ejecutiva de Orión. La propia Patty estaba llamando, probablemente desde su oficina de la esquina con la vista de la ciudad que le encantaba presumir durante las reuniones de la junta. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Luego dejé el teléfono y lo observé vibrar contra la mesa de la cocina como un insecto enojado. La ironía me golpeó, hace 3 días, me había tratado como peso muerto frente a toda la compañía. Ahora, en su pánico, de repente volvía a ser esencial. Cuando la llamada finalmente pasó al buzón de voz, esperé un minuto antes de presionar reproducir. Su voz salió por el altavoz, pero no era el tono autoritario que había usado en el escenario. Esta era cruda, desesperada, quebrándose en los bordes. Tomás, contesta. Por favor. Tenemos una situación aquí. Los documentos de la fusión no se aprobarán sin tu código de autorización. El departamento legal me está presionando, y los ejecutivos de vértice hacen preguntas cada hora. Necesito que me devuelvas la llamada. Podemos llegar a un acuerdo.
Solo llámame. Llegar a un acuerdo. Ese era el lenguaje de Patty para cuando se sentía acorralada. Nunca suplicaba hasta que la balanza se inclinaba completamente en su contra. Borré el mensaje de voz y volví a mi café. Afuera, los camiones de reparto pasaban ruidosamente, los perros ladraban y la vida seguía. Por primera vez en 32 años, el caos corporativo no era mi problema a resolver. Las llamadas siguieron llegando. Primero de Patty, luego de Amanda Flores del bufete de abogados que manejaba la fusión. Amanda y yo habíamos trabajado juntos en docenas de contratos a lo largo de los años. Era inteligente, profesional, usualmente respetuosa. Pero cuando finalmente respondí a su llamada al segundo día, la desesperación le había hecho olvidar nuestra historia. Tomás, esto es solo una formalidad, dijo, con la voz tensa pero tratando de sonar casual. Necesitamos tu firma digital para finalizar los documentos. Nada complicado, solo una autorización de rutina. Tú sabes cómo funcionan estos sistemas. Formalidad. La misma palabra que Patty había usado cuando anunció mi despido. Solo una formalidad, había dicho, como si 32 años de servicio no fueran más que papeleo para archivar. Amanda, dije, manteniendo mi tono de voz nivelado, sé mejor que nadie lo que está en juego aquí. Yo construí el marco dentro del cual sus contratos están atrapados. Sé exactamente por qué el sistema está congelado, y no es una formalidad. El silencio se extendió entre nosotros. El tipo de silencio que los abogados odian, el silencio que significa que el control se les está escapando de las manos. Seguramente entiendes el riesgo de dejar que esto colapse, dijo con cuidado. Los empleos en juego, los accionistas, el impacto económico. Casi me reí. ¿Dónde había estado su preocupación cuando Patty exhibió mi despido como un trofeo? ¿Dónde había estado durante todas esas noches en vela cuando trabajé solo para evitar que sus acuerdos se vinieran abajo? ¿Y dónde estaba su preocupación por mi trabajo, mi hipoteca, el fondo universitario de mi hijo? No voy a firmar nada, dije. Ni hoy, ni nunca. ¿Quieres hablar de empleos en juego? Acabo de perder el mío después de 32 años. Buena suerte resolviendo su problema de autorización. A la mañana siguiente llegaron noticias de que las acciones de Orión habían caído 12 puntos durante la noche. Las cadenas financieras lo llamaban un retraso de procedimiento, pero los mercados no mienten. Cuando la confianza flaquea, los números caen. El sistema que yo había construido estaba hablando más fuerte que cualquier comunicado de prensa que Patty pudiera emitir. Luego llegó el mensaje anónimo. Lo encontré en mi correo electrónico personal esa noche, el asunto en blanco, la dirección del remitente enrutada a través de múltiples repetidores. El cuerpo contenía una sola línea: te necesitan más de lo que creen. La otra parte también lo sabe. AR podría ser Alex Rivera de informática, alguien que siempre había entendido el lado técnico de lo que yo había construido. Al mensaje le siguió otro al día siguiente: Patty no tiene la llave. ¿La tienes tú? Grupo Vértice lo sabe. Revisa las noticias de negocios. Eso me cayó como un balde de agua fría. Abrí los sitios web financieros en mi computadora portátil. Enterrada en la cobertura de la fusión había una cita de un ejecutivo anónimo de Vértice: ciertas autorizaciones técnicas siguen pendientes. Estamos evaluando todas las opciones. No se dejaron engañar por la actuación de Patty. Reconocieron que yo, no su junta directiva ni sus abogados, era el verdadero guardián. La fusión de 19.000 millones de pesos dependía de una autorización que solo yo podía proporcionar. Y yo estaba sentado en mi cocina en pantalones de chándal, desempleado, sin ninguna intención de ayudar a ninguno de ellos. Para el final de la semana, los susurros se habían convertido en titulares. Las acciones de Orión continuaron cayendo mientras los inversores se daban cuenta de que el retraso de rutina era cualquier cosa menos rutinario. Los documentos de la fusión seguían sin firmar, congelados en un sistema que no se doblegaría ante la presión ni las maniobras legales. Observé cómo se desarrollaba todo desde mi sala de estar, con las noticias financieras de fondo mientras revisaba ofertas de trabajo. A mi edad, la mayoría de los anuncios bien podrían decir: no se aceptan mayores de 40. Usan palabras clave: nativo digital, mentalidad de startup, ambiente de alta energía. Traducción:
Queremos a alguien joven que trabaje 80 horas a la semana por una miseria. El apoyo por desempleo comenzaría la próxima semana, 8.400 pesos a la semana, lo que apenas cubre la compra. Gracias a Dios que había estado pagando extra del capital de la hipoteca. Aún así, hacer los cálculos era aleccionador. Mis ahorros podrían cubrir unos 8 meses de gastos si recortaba todo al mínimo. Después de eso, tendría que pedir un préstamo contra mi Afore o vender la casa. Fue entonces cuando Patty cometió su mayor error. Desesperada por salvar la situación, anunció que su equipo legal había encontrado una solución técnica alternativa, que evitaría los requisitos de autorización. Se paró detrás del mismo podio donde me había despedido, prometiendo a los inversores que la aprobación total se produciría en 24 horas. Vi la conferencia de prensa desde la mesa de mi cocina, con la computadora portátil abierta, comiendo un sándwich de mantequilla de maní porque ya estaba recortando gastos. Patty parecía segura, incluso triunfante, mientras aseguraba a las cámaras que la fusión volvía a estar en marcha. La acción subió ligeramente, no mucho, pero lo suficiente para que los inversores desesperados se aferraran a la esperanza. No tenía idea de lo que se avecinaba. Verán, cuando construí ese sistema, no solo creé capas de verificación. Incorporé algo más, un algoritmo de aprendizaje que reconocería y marcaría cualquier intento de eludir el proceso de autorización. Llámenlo paranoia profesional, pero después de 12 años trabajando en contratos de defensa, aprendes a asumir que siempre hay alguien tratando de piratear tu trabajo. Al día siguiente, los informes comenzaron a aparecer en los sitios web financieros. El equipo legal de Orion había intentado introducir su código de bypass en la plataforma de la fusión. Al principio, todo parecía ir bien. Los documentos se cargaron, los sistemas parecieron aceptar la entrada. Durante unas horas, Patty y su junta probablemente celebraron, convencidos de que habían logrado un rescate. Pero entonces se activó el mecanismo de seguridad. Cada firma no autorizada, cada credencial falsa, fue detectada y marcada. El sistema no solo rechazó el intento, se propagó en cascada a través de cada copia de los archivos, congelándolos permanentemente y dejando todas las versiones inválidas. El contrato entero, en cada iteración, estaba muerto. Me imaginé la escena, abogados mirando pantallas llenas de mensajes de advertencia en rojo, el personal de informática tratando de entender qué había salido mal, los miembros de la junta viendo cómo su acuerdo de 19.000 millones de pesos se evaporaba en tiempo real. Y Patty, finalmente comprendiendo que su actuación acababa de estrellarse contra un muro inamovible. La acción se desplomó de nuevo, borrando el breve repunte y algo más. Los medios de comunicación que habían elogiado su solución innovadora, esa mañana cambiaron drásticamente por la noche, destacando el colapso total con un detalle despiadado. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de antiguos colegas. «Tomás, ¿tú hiciste esto?», preguntó uno. Otro, «Están diciendo que es una función de seguridad que tú construiste». «¿Es eso cierto?». No respondí. Que lo descubrieran ellos mismos. Esa noche, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Lada de Monterrey. La sede de Grupo Vértice. Señor Andrade. La voz era tranquila, mesurada, nada parecida a la desesperación que había estado escuchando de Orión. Soy Bruno Macías, director de operaciones en Grupo Vértice. Esperé, curioso por escuchar lo que la otra parte tenía que decir. Seré directo, continuó. El contrato no puede proceder sin su autorización. Nuestro equipo técnico ha confirmado que sin su firma, todo el acuerdo es inválido. Nuestra junta ha suspendido todas las actividades futuras indefinidamente. La honestidad fue refrescante. Sin amenazas, sin manipulación, solo el reconocimiento de la realidad. Lo subestimaron, dijo Bruno en voz baja. A Orión, me refiero. Lo trataron como un gasto cuando en realidad es la piedra angular. Hemos estado observando cómo se desarrollaba esta situación, y francamente, estamos impresionados por la elegancia de su arquitectura de seguridad. Me encontré inclinándome hacia adelante. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que reconocemos el talento cuando lo vemos. Y reconocemos que Orión acaba de cometer el mayor error de personal en la historia corporativa. La conversación que siguió lo cambió todo. Bruno explicó que Grupo Vértice había estado evaluando no solo las finanzas de Orión, sino también su infraestructura técnica.
Mi sistema de seguridad era uno de los principales activos que habían querido adquirir. Sin él, y sin mí, la fusión no tenía sentido. Estamos preparados para hacerle una oferta, dijo. Director de tecnología, 5.600.000 pesos de salario base, beneficios completos y opciones sobre acciones. Estaría construyendo sistemas de seguridad para una compañía que realmente entiende su valor. Me quedé sentado en mi cocina, desempleado durante 2 semanas, mirando formularios de desempleo y ofertas de trabajo que básicamente me decían que era demasiado viejo para importar. Y aquí había una oferta de 6 millones de pesos para hacer exactamente lo que había estado haciendo, pero para gente que lo apreciaba. Hay una condición, añadió Bruno. Necesitamos saber que la situación de Orión está permanentemente resuelta. Que no hay posibilidad de reconciliación. Pensé en las desesperadas llamadas telefónicas de Patty, en 32 años de ser dado por sentado, en ser despedido ante las cámaras como una especie de entretenimiento corporativo. Señor Macías, dije, ese puente no solo está quemado. Está hecho cenizas. 2 días después, agentes federales estaban ejecutando órdenes de registro en las oficinas de Orión. Resultó que el colapso de la fusión había desencadenado algo más grande, una investigación federal sobre irregularidades financieras que mi sistema de seguridad había estado marcando durante meses. El mismo sistema diseñado para proteger contratos legítimos ahora estaba exponiendo los ilegítimos. La agente Sara Campos de la Fiscalía General de la República me llamó a la mañana siguiente. Profesional, directa, haciendo preguntas técnicas sobre el marco de seguridad y cómo podría haber sido comprometido. Me reuní con ella en una cafetería del centro, nada dramático, solo 2 personas hablando con un café mediocre y pasteles rancios. Estamos viendo patrones que sugieren una manipulación sistemática de contratos, dijo, deslizando una tableta sobre la mesa. Pagos a empresas fantasma, autorizaciones con fecha retroactiva, enrutamiento a través de cuentas en el extranjero. Su sistema marcó todo esto durante los últimos 18 meses. La ironía era perfecta. Patty me había despedido por negarme a comprometer la integridad del sistema. Ahora esa misma integridad estaba exponiendo sus crímenes. La arquitectura de seguridad que había construido no solo protegía contratos legítimos, estaba creando un rastro de evidencia de los ilegítimos. Nos gustaría que nos asesorara en el análisis técnico, continuó Campos. Ayúdenos a entender qué detectó el sistema y cuándo. La paga es de 3.600 pesos por hora, y dada la complejidad de este caso, estamos hablando de varios meses de trabajo. A 3.600 pesos la hora, trabajar incluso a tiempo parcial cubriría con creces mis gastos mientras decidía sobre la oferta de Grupo Vértice. Mejor aún, el trabajo se sentía significativo, usar mis habilidades para exponer la corrupción en lugar de permitirla. Una cosa más, dijo Campos mientras guardaba su tableta. Esta investigación se va a hacer mucho más grande. Estamos hablando de lavado de dinero, fraude en contratos de defensa, posiblemente más. Orión va a ser noticia de primera plana, y no para bien. En 2 semanas, agentes federales estaban ejecutando órdenes de registro en las oficinas de Orión. Computadoras incautadas, archivos confiscados, ejecutivos contratando abogados. La fusión de 19.000 millones de pesos se convirtió en el menor de los problemas de Patty a medida que se materializaban los cargos de lavado de dinero y fraude. La cobertura de las noticias de negocios fue brutal. Contratista de defensa bajo investigación federal, directora ejecutiva enfrenta cargos de fraude, colapso de fusión desencadena investigación criminal. Ya no era solo un testigo. Era el tipo que había construido el sistema que los atrapó. Cada artículo de noticias mencionaba la sofisticada arquitectura de seguridad que había detectado las irregularidades. No usaron mi nombre, pero todos en la industria sabían quién había diseñado los sistemas de Orión. Fue entonces cuando otras compañías comenzaron a llamar. No solo Grupo Vértice, sino también sus competidores. Las noticias corren rápido en el mundo de los contratistas de defensa, especialmente cuando alguien construye algo que realmente funciona. Para fin de mes, tenía 3 ofertas de trabajo, todas por encima de los 5 millones de pesos, todas de compañías que de repente entendieron el valor de los sistemas de seguridad no comprometidos. Raúl estaba en la cocina haciendo la tarea de cálculo cuando acepté la oferta de Grupo Vértice. El chico levantó la vista de su libro de texto cuando colgué el teléfono. «Buenas noticias», preguntó. «Muy buenas noticias, hijo».
Parece que la colegiatura de Tumit acaba de volverse mucho más fácil de pagar. Su sonrisa valió por todo lo que había pasado. 4 meses antes, me había preocupado por pagar su educación. Ahora estaba considerando un salario que cubriría la colegiatura, eliminaría la hipoteca y tal vez incluso me permitiría pensar en jubilarme cómodamente en lugar de trabajar hasta caer rendido. Papá, estás sonriendo de verdad, dijo Raúl. No te he visto hacer eso desde que mamá murió. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi esposa, Sara, había fallecido hacía 3 años de cáncer, y desde entonces, el trabajo había sido mi escape. Quizás ser despedido fue el empujón que necesitaba para recordar lo que realmente importaba. El capítulo final llegó 6 meses después. Patty fue sentenciada a 8 años en una prisión federal por lavado de dinero y fraude en contratos de defensa. El juez mencionó específicamente cómo el sistema de seguridad había proporcionado evidencia irrefutable de crímenes financieros sistemáticos. Tecnologías Orión se declaró en bancarrota, sus activos fueron liquidados para pagar a acreedores y honorarios legales. Los empleados que se habían sentado en silencio durante mi humillación se dispersaron a nuevos trabajos, muchos luchando por explicar el vacío en sus currículums cuando los posibles empleadores preguntaban sobre la investigación federal. Jaime Vargas cayó de pie, lo había recomendado al equipo de seguridad de Grupo Vértice y le estaba yendo bien. Pero muchos otros no tuvieron tanta suerte. Pero no estaba pensando en la venganza mientras me sentaba en mi nueva oficina en Grupo Vértice, diseñando sistemas de seguridad que realmente protegían lo que se suponía que debían proteger. El trabajo era desafiante, el equipo respetaba la experiencia por encima de la juventud y nadie cuestionaba si un ingeniero de 58 años podía mantenerse al día con la tecnología. Les importaban los resultados, no la edad. Raúl comenzó su primer año en el MIT ese otoño, libre de deudas y orgulloso de su viejo. Cuando sus amigos le preguntaban a qué me dedicaba, les decía que construía sistemas que no podían ser rotos ni eludidos. Mi papá es como un cerrajero digital, decía. Pero para los buenos. La casa estaba pagada para Navidad. El Afore estaba de nuevo en buen camino. Y por primera vez desde que Sara murió, estaba pensando en el futuro en lugar de solo sobrevivir día a día. Grupo Vértice ya había mencionado oportunidades de ascenso, quizás dirigir toda la división de ciberseguridad en unos pocos años. Esa noche, borré el último mensaje de voz de la última y desesperada llamada de Patty. No necesitaba escucharlo de nuevo. El silencio que siguió dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo había terminado ese capítulo de mi vida. A veces, la mejor venganza es simplemente construir algo tan sólido que la verdad no tiene más remedio que salir a la superficie. Y a veces, solo a veces, el sistema funciona exactamente como debería. Cuando las empresas valoran la lealtad y la experiencia, cuando el trabajo duro es reconocido, cuando hacer lo correcto realmente vale la pena, es cuando sabes que has encontrado tu lugar. ¿Saben lo que aprendí? A los 58, que te despidan no es el final de tu carrera. A veces es el comienzo de la que deberías haber tenido desde el principio.